Atención, a partir de este momento no escuche ni mire ninguna otra cosa, ya que aquí vamos a estar tostando granizo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Tostando Granizo. Soy Jimena Ron y quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio. Y no solamente nuevo episodio, sino también una nueva sección. Ahora voy a estar acompañada por Anabel Guerrero. Quiero comentarles un poquito de Anabel. Anabel es abogada también por causas relacionadas con grupos de atención en situación de vulnerabilidad, y además es vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Pichincha y directora del Observatorio de Género y Diversidad. Anabel, bienvenida y muchísimas gracias por formar parte de este espacio. Te damos ahora sí oficialmente la bienvenida y pues coméntanos un poquito acerca de ti. No, bueno, encantada, Jimena, gracias por esta invitación. Cuando me propusiste integrar este equipo de Tostando Granizo, pues lo acepté con muchísimo gusto. Es un reto, es un placer hablar de política junto a una mujer como tú y junto a mujeres que tendremos invitadas en estos espacios. Me siento muy contenta de estar aquí, pues y bueno, encantada. Vamos a hacer un gran podcast para ustedes. Van a ver, el día de hoy vamos a conversar acerca de los retos de las mujeres en la política ecuatoriana, y para eso tenemos una invitada súper especial, Elizabeth Cabezas, economista y política ecuatoriana. Elizabeth, bienvenida a este espacio. Vamos a conversar un poquito de tu experiencia dentro de la política, que es vasta además, ¿no es cierto? Has tenido has compartido, digamos, varios espacios, incluso uno de los más difíciles que me parece que es, ¿no?, la Asamblea Nacional. Elizabeth, bienvenida. Bueno, gracias, Jimena, Anabel, qué gusto compartir con ustedes este espacio. Realmente me siento muy honrada, sobre todo por este capítulo especial que les ha unido, pero también porque a través de estas experiencias que vamos a compartir, creo que mandamos un mensaje y un testimonio a muchas mujeres que se debaten en este difícil ambiente de la política. Definitivamente lo que tú has comentado, he tenido la gran suerte, creo que es un privilegio servir al país desde los distintos espacios, y en mi caso lo he hecho tanto en el ámbito del municipio de Quito cuanto a nivel nacional, en una gran responsabilidad como fue la Asamblea. Así que creo que más allá del reto que representa para las mujeres, estas oportunidades y estos espacios también nos brindan la oportunidad de trabajar, de demostrar las capacidades, de demostrar que se puede tomar decisiones, demostrar que podemos hacerlo a un ritmo importante y que el tema de género no tiene nada que ver cuando uno está ante un reto tan significativo como es el servicio. Sí, bueno, definitivamente lo que tú dices es cierto, pero no podemos dejar de señalar que sí hay límites y que sí hay barreras para las mujeres en el ejercicio de la política. ¿Puedes comentarnos, digamos, en tu trayectoria, en tu experiencia, cuáles, digamos, son las barreras, límites, los obstáculos que tú observaste y que evidentemente pudiste superar, y cuáles son las recomendaciones que harías a las organizaciones políticas, a las organizaciones sociales, para que superemos precisamente esas barreras y que las mujeres no nos sintamos precisamente, digamos, alejadas, o que optemos por no ingresar a la política por estos inconvenientes, por la violencia política, por la sobrecarga, qué sé yo, en la casa de las tareas, por tantas cosas que implican límites para nosotras. Bueno, de hecho, el tema de ser mujer implica varias responsabilidades que las hemos ido asumiendo con los años y también con el rol que la sociedad nos ha dado. El tema de la familia, el tema de los hijos, el tema del hogar, pero definitivamente el reto también está en cada una de nosotros de saber organizarnos e ir superando esas barreras para demostrar que somos capaces. Lastimosamente, esta frase sonaría un poco raro, pero en la sociedad que vivimos todavía las mujeres tenemos que demostrar que podemos hacerlo, cosa que no pasa con nuestros compañeros varones, que de por sí tienen como ya un letrero de que sí lo van a poder hacer. Entonces creo que esa es una barrera yo diría en la sociedad en sí, que nos mira mucho más cuestionadores cuando una mujer asume un rol, y sobre todo cuando el rol es mucho más protagónico, por decirlo de alguna forma. Entonces ese creo que sí es un problema. En el tema de las organizaciones
situaciones políticas yo te doy la razón, porque lastimosamente la selección de candidatos no siempre es una selección adecuada para el desempeño de una función, y a mí sí me da preocupación. Por ejemplo, en los últimos procesos electorales, más allá de que toda actividad profesional es totalmente loable, ¿no es cierto?, que existan personas que han llegado a temas importantes, representaciones de alcaldes, de prefectos, sin la preparación política que se requiere. Me parece que para todos los roles uno tiene que tener una preparación, una formación, y si puedes tener una experiencia, es bingo, ¿no es cierto? Entonces, eso a mí me preocupa en la línea de que puede cuestionar los avances del desempeño de las mujeres en cargos públicos, porque de hecho el cuestionamiento se hace permanente, y cuando lastimosamente una mujer comete un error, estos errores son tremendamente potenciados, más allá de que los mismos pueden haber sido también cometidos por hombres o por otras personas. Entonces, me parece que sí es importante asumir las responsabilidades, pero hacerlo con responsabilidad, valga la redundancia, y para que estos avances que vamos teniendo en el desempeño de las labores en el ámbito político, en el ámbito profesional, queden como con buena letra, ¿no? Sentados, un buen desempeño, y no hayan cuestionamientos que a veces, más allá de lo bien que lo puedes hacer, igual te cuestionan, pero con más razón cuando hay algún error o cuando hay algún problema. Las mujeres tenemos un poco más difícil, digamos, asumir estos cargos de poder y llegar a estos espacios de poder, aun cuando hay esta frase, digamos, que a mí me gusta mucho, que es: las mujeres debemos de estar en todos los espacios donde se tomen decisiones. Y precisamente por eso es que con Anabel hemos elegido este tema a propósito del Día de la Mujer, del 8 de marzo. Ahí, Elizabeth, mi pregunta, y es algo que realmente tengo una duda cierta, digamos. Este rol que tú asumiste de presidenta de la Asamblea Nacional del 2008 al 2009, entiendo yo, ¿no es cierto? 2018 18 al 2019. En este momento, ¿cómo fue, digamos, asumir la presidencia de la primera función del Estado? ¿Tuviste algún, digamos, cuestionamiento, algún tema de machismo, digamos, que de alguna manera se te cuestionó estar ahí liderando esta función? Bueno, de hecho, fue además asumirlo en un momento difícil y de coyuntura política compleja, como fue la destitución de José Serrano, que era el presidente, y también la división del movimiento político que lideraba una gran mayoría dentro de la Asamblea Nacional, que en ese momento era Alianza País. Entonces, yo diría que esas dos circunstancias evidentemente hacían un momento crucial en lo que era la Asamblea Nacional, y habían pues aspiraciones, como son legítimas, de varias bancadas y de varios grupos, incluso dentro de la misma organización política, de poder presidir la Asamblea. Yo creo que ahí pesaron varias cosas. Primero también y sobre todo, diría yo, la capacidad de tener consensos y de tener lazos de comunicación con las otras bancadas. Yo creo que eso es bien importante, y también de tener el apoyo, obviamente, en ese momento, de quienes éramos un gran grupo importante dentro de la Asamblea. Se hizo difícil, se hizo bien complejo, porque habían, como te digo, otras bancadas que tenían candidatos y que se disputaban también el tema de la Asamblea, pero en todo caso se mantuvo varias conversaciones, y eso ayudó muchísimo para que esto se pueda desarrollar y sobre todo dar en circunstancias favorables, con votación de 84 votos, recuerdo que tuvimos, y eso me ayudó a mí a posicionarme, a pesar de que obviamente la bancada, que ahora es RC, se salió de la votación insultando, gritando, y bueno, con todos los escándalos que usualmente suelen hacerlo cuando no es de su gusto y de su agrado lo que sucede ahí adentro. Sí, es que además este choque de poderes al interior de la Asamblea hace más complejo todavía, digamos. Me parece que liderar un proceso así en esas circunstancias. Creo que el tema de que las mujeres asumamos estos roles es algo que se viene incrementando, ¿no es cierto? Ya las mujeres tenemos una representación importante en la Asamblea Nacional, ya
ya a nivel regional incluso, pero seguimos estando subrepresentadas, me parece, ¿no? Incluso estando dentro de estos puestos de poder, seguimos teniendo, digamos, una consideración que es un poco lo que decía Elizabeth, se sospecha de nuestra capacidad. Siempre. Claro, hay un cuestionamiento de arranque que es, ¿no? Exacto, que es evidente ante todos, ¿no? Porque siempre naces con eso, uy, ¿y ahora? ¿Será que puede, que le va bien? O sea, hay esas dudas que son penosas, pero que hay que enfrentarlas y que hay que sacarlas adelante, más bien. Frente a esa subrepresentación de la que hablaba Jimena, la vemos en las cortes, por ejemplo, de justicia, las vemos en los gremios, las vemos en las universidades, en la academia. ¿Qué consejo podrías darles a las mujeres que intentan y que están en este proceso, ¿no? Y que se les hace tan cuesta arriba, ya en el ejercicio, digamos, del cargo, de los espacios de representación? ¿Qué consejo les puedes dar frente precisamente a todos estos temas que implican que nos pongan, digamos, cortapisas o cosas así? A ver, yo pienso que los avances que hemos tenido las mujeres en los temas de representación son bien importantes, pero creo que no los debemos ver solo por el hecho de ser mujeres. Yo creo que ese ser mujer tiene que también estar acompañado de capacidades y de experiencia, como lo dije antes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las exigencias no pueden ser que porque soy mujer me deben dar tal o cual cosa. Yo creo que los caminos tienen que ser parietarios y ahí también el tema femenino tiene que pesar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer un trabajo que nos represente de manera digna, responsable, y obviamente también hay una decisión de los espacios empresariales, de permitir que las mujeres vayan a esos espacios, así como recuerdo en el periodo pasado, cuando yo presidí la asamblea, justamente logramos las reformas en el Código de la Democracia para que haya esta paridad de 50-50, que hasta cierto punto obliga a los partidos políticos a tener estos porcentajes de participación de hombres y mujeres, que si no, realmente no se cumplirían y no se darían, y la representación de mujeres sería muchísimo menor. Por eso digo yo, la responsabilidad en las organizaciones, que sí tienen que cumplir un cupo de mujeres, pero tienen que hacerlo con una selección adecuada de personas que estén preparadas, que tengan experiencia, capacidades, para ir fomentando un desarrollo de las personas en esa carrera política, y no sea un sorteo de que hoy es cumple tal rol, pero que el día de mañana ya desapareció porque no era una carrera política, sino fue una oportunidad o fue un planteamiento que le hicieron en un momento y una oportunidad con la cual salió electa, pero no es un tema de servicio permanente o de carrera de servicio, que es lo que deberíamos inculcar dentro de la gente que participa en el tema político. Y en el ámbito empresarial lo propio, o sea, el sector empresarial también apostar por la capacidad de mujeres, que me parece que ya se está avanzando muchísimo en eso, y las mujeres obviamente también tener un desempeño exitoso que justifique, ¿no es cierto?, esas grandes responsabilidades que les han sido entregadas. Sí ayuda, ¿no? El tema de las leyes de cuotas, de las normas de paridad van ayudando un poquito a llegar, pero en efecto hay un tema de capacidad, de conocimiento, de experiencia, que de paso muchas mujeres sí tienen, me parece, sí, ¿no? Sí, no, de hecho la mayoría de mujeres que están en puestos de poder son mujeres que además han demostrado una solvencia de conocimiento y de experiencia importante. Entonces creo que sí que hemos ganado espacio sobre la base de estas leyes de cuotas y etcétera, pero también se ha demostrado la capacidad ahí. Yo quiero hacerles una pregunta a las dos. Esta pregunta a mí me parece que no sé si logramos responderla. Una mujer presidenta en el Ecuador, ¿qué tan lejos estamos de eso o qué tan cerca? O sea, la oportunidad está dada para que puedan y podamos participar. El tema sería ver cómo responde la ciudadanía en un país que todavía yo creo que tiene mucho de machismo, lastimosamente. Ahora, algo que a mí me alienta y me da muchas esperanzas también es que la población joven en el Ecuador es mayoritaria, por eso tenemos ahora el triunfo del presidente Noboa, que finalmente recibió ese apoyo de la juventud. Y para ellos ya estos estereotipos de presidente hombre y mujer como que se están quitando, entonces podría ser que esa población sea muchísimo más asequible a entender que una presidenta mujer puede hacer el mismo rol que un hombre, así como lo han hecho en otros países. Tenemos
varios países ya en Europa y en varios otros continentes donde las mujeres han tenido la posición de presidentas, y eso es súper positivo, ¿no? Sí, o sea, sí, creo sí, que sí. hay un espejo, creo que hay un camino y creo que hay una oportunidad. O sea, el tema sería también ver cómo se va pintando el panorama electoral y cómo los ciudadanos responden a esa Las propuesta. candidatas. Tú, Anabel, ¿qué opinas? Yo coincido con Elizabeth, creo que hay condiciones en este momento en el país para que así sea, hay cambios, hay estos cambios generacionales y estas miradas diferentes, ¿no? Donde ya estos estereotipos persisten, pero cada vez menos, ¿no? Entonces, creo que más bien yo vería las limitaciones en este sentido en los partidos políticos. Son los partidos políticos los que tienen que tomar acciones frente a eso, porque en los partidos políticos la militancia para las mujeres es tan compleja. Por ponerte un ejemplo, y yo porque he compartido con muchas mujeres que hacen militancia, ¿no? Las reuniones de los partidos te las ponen a ciertas horas, en donde para las mujeres es más complejo porque persiste esta carga de la responsabilidad de la atención en la casa, con los hijos, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo damos las facilidades a las mujeres a esa militancia, a que hagan esta militancia, que hagan esta carrera en los partidos políticos, a que puedan inmiscuirse en todo lo que implica formar parte de una organización política, ¿no? Los partidos tienen una inmensa responsabilidad en eso, en el hecho de vincular a las mujeres, en no ponerles obstáculos, sino que más bien permitirles esta participación plena en una igualdad, no solo en una igualdad que realmente les permita participar. Entonces, creo que está muy cerca el tema de que tengamos una mujer al frente del país. Ojalá que sí, una mujer nombrada, digamos, presidenta de forma democrática, me parece que sería un paso importante para ya afianzar el tema de la representación de mujeres en los espacios de poder. Estamos llegando al fin del podcast. Quiero, digamos, pedirte, Elizabeth, también tus palabras respecto a este rol que tenemos las mujeres en la política y sobre todo en la política ecuatoriana, y un poco también tu mensaje respecto del Día Internacional de la Mujer. Bueno, se ha pasado tan rápido el tiempo que nos quedan como muchas cosas en carpeta, pero voy a tratar de ser sintética y dejarles claro cuál es la idea. Yo creo que el tema de la carrera política, igual que muchas profesiones y carreras, no es un salto al vacío y a la velocidad. Yo creo que es un tema de trabajo, de constancia, de ir aprendiendo y de ir dando pasos, y es lo que yo hice en mi vida también. O sea, el tema político para mí no fue una aventura. He tenido 20 años en la carrera política y obviamente ha sido un aprendizaje constante. Entonces, es un mensaje de decir a quienes están en este tema de la política que tengan constancia, que las cosas no se alcanzan de un día al otro, pero se alcanzan con trabajo, con perseverancia, con conocimiento, con experiencia, y que definitivamente el estar como mujeres en la política sigue siendo un reto, y sigue siendo un reto por lo que hemos dicho, porque todavía tienes que demostrar que eres capaz de hacerlo, porque todavía tienes que enfrentar a un montón de gente misógena, irrespetuosa, machista, que considera que puede decirte cualquier cosa porque eres un personaje público. En redes sociales, ¿no? Hay Entonces, mucha violencia. te digo, las redes sociales se han convertido en el paredón para mucha gente. Yo soy enemiga de los twitters y todo, porque además cuando leo es un veneno permanente. Entonces no te aporta, no te construye, no te suma. Entonces tampoco hay que hacerles caso, ¿no es cierto? A estos sufridores permanentes hay que ignorarles, pero que eso no sea un obstáculo para uno dejar este camino en el que transita, en el que tienes que además aprender a convivir con este tipo de situaciones. Yo creo que es un panorama positivo. Tengo muchas expectativas en el caso del gobierno actual, que tiene una participación importante de mujeres jóvenes. Yo creo que ahí hay una esperanza, y esa esperanza es en la que tenemos que trabajar todas, unas más viejitas que otras, pero finalmente todos empujar para que esa participación sea además honrada en la línea del esfuerzo que ha representado el estar en esas posiciones. Así que un abrazo más bien para todas las mujeres en este día y a seguir adelante. Bueno, mi mensaje final podría decir que tiene que ver con el hecho de que nunca se nos ha entregado nada,
que siempre las mujeres hemos tenido que organizarnos y demandar nuestros derechos. No ha habido otra forma. Y es una constante. En el momento que nosotros nos descuidamos, está en peligro el tema de retroceder. Así que creo que una constante tiene que ser trabajar por nuestros derechos, unirnos, estar unidas. Quiero, por ejemplo, comentar que este año se cumplen 100 años del voto femenino. ¡Ah, qué maravilla! Entonces, hay mucho que festejar. Hay mucho, Claro. así, hay mucho por lo que mirar hacia atrás. Es verdad, tienes toda Para la razón, seguir avanzando, total ¿no? razón. Entonces, eso, agradecerte nuevamente, Jimena, enviarle un saludo a Anita y decirle, pues, que estoy muy, Que la muy extrañamos. contenta, muy contenta de estar aquí en este espacio que es de ella y que en algún momento, pues, regresará. Eso. Las mujeres en política, esto es algo precisamente que intenta hacer este podcast, no solamente que las mujeres participen en política, digamos, se lancen a la arena política, al estrellato, sino que además hablen de política, ¿no? Que las mujeres empecemos a empoderarnos de este tema que, digamos, de alguna manera sí ha sido considerado como masculino, pero que realmente tenemos muchísima capacidad. Yo creo que Elizabeth es una de las muestras palpables de cómo las mujeres pueden desenvolverse muy bien en el campo de la política. Y bueno, nosotras hablando un poco de política, los esperamos en el siguiente episodio de este podcast Tostando Granizo junto a Radio Voz Andina Internacional. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes Jimena Ron. Se despide de ustedes Anabel Guerrero. Un gusto compartir este momento con todos ustedes, todas y todos. Un abrazo. Gracias por escucharnos. Volveremos por Voz Andina Internacional el próximo miércoles a las 10 horas. Hasta pronto. Felicidades.